Se podrá revivir más recuerdos cuando revivamos los recuerdos de Connor Kenway. Altair ibn Lahad. Altair ibn Lahad, un asesino levantino de la Alta Edad Media, en el siglo XII, se sabe que tuvo un fruto del Edén en su poder. Para más información, reproducir su vida. Altair ibn Lahad nace en 1165, en Tierra Santa, nacido de una madre a la cual nunca conoció, hijo de un padre llamado Umar ibn Lahad. Fue criado en Masyaf, la fortaleza de los asesinos levantinos. Durante la década de 1170, los asesinos estaban en desacuerdo con los sarracenos. En 1174, 13 asesinos fueron enviados al campamento del sultán Saladino cerca de Damasco para asesinarlo. Se infiltraron con éxito en su tienda, pero fueron detectados una vez dentro. Un asesino fue asesinado por un general sarraceno y los otros fueron ejecutados al tratar de escapar. En 1176, Saladino lideró un asedio en la fortaleza de los asesinos en Masyaf. Después de que la ubicación de la tienda de Saladino fuera encontrada por el espía asesino Ahmad Sofian, Umar ibn Lahad fue enviado a dejar una pluma y una daga con un mensaje amenazante junto a la cama de Saladino. A pesar de un enfoque cuidadoso, finalmente fue detectado y mató a un noble sarraceno para escapar. Ahmad Sofian confirmó la identidad de Umar bajo tortura, y Umar se entregó a la ejecución para perdonar la vida de Ahmad. Luego de la muerte de Umar, Ahmad Sofian fue a la casa de Altair para disculparse por traicionar a su padre, luego agarró una daga y se rasgó el cuello, enfrente de Altair. Su hijo Abbas Sofian sintió vergüenza casi toda su vida de su padre, y se volvió compañero de cuarto y amigo de Altair. En este tiempo Altair tendría 10 años. En 1189, los asesinos fueron traicionados por un hombre llamado Aras, que capturó al mentor al-Mualim y a otros 3 asesinos, y permitió a los cruzados entrar en la aldea de Masyaf. Bajo el liderazgo de Altair ibn Lahad, los miembros de la hermandad pudieron forzar a los cruzados a retirarse. Altair personalmente asesinó a Aras y salvó a al-Mualim, ganando el rango de maestro asesino a los 24 años. Al año siguiente, los asesinos comenzaron a buscar el cáliz, un objeto que se rumoreaba que era tan poderoso que podría poner fin a las cruzadas. Al-Mualim quería mantenerlo fuera de las manos de los templarios, y envió a Altair a recuperarlo. Investigando la ubicación del cáliz, finalmente lo rastreó hasta el templo de arena, pero descubrió que el líder templario Basilis lo había robado. Cuando la estructura comenzó a derrumbarse, Basilis reveló que el cáliz no era un objeto, sino una mujer, luego dejó que Altair muriera. Sin embargo, Altair escapó y buscó a Basilisk, descubriendo el plan de los templarios para envenenar el suministro de agua de Acre. Memoria 1 completada. Sincronización completa. Iniciando memoria 2. En el año 1191, en una misión en el Templo de Salomón ubicado en Jerusalén, en la Tercera Cruzada, se le ordenó a Altair buscar un artefacto, pero Roberto de Sable, el maestre de los templarios, resiste un ataque sorpresa de Altair, lo empuja hacia el otro salón y ordena a sus soldados que ataquen a sus 2 compañeros asesinos. Malik logra resistir la pelea, pero su hermano menor Kadar es asesinado. Su mentor al-Mualim, al enterarse del fracaso y el exceso de confianza e irresponsabilidad de Altair, lo degrada al rango de aprendiz, por lo que para recuperar su rango tendría que eliminar a 9 líderes corruptos y aliados de Roberto de Sable. A medida que los mata, cada uno de ellos no muestran arrepentimiento por los pecados que hicieron, y eso a Altair le genera dudas y confusión. Para colmo, cada vez que pedía explicaciones a su maestro, este lo confundía aún más con acertijos o respuestas a medias, hasta que finalmente le revela que todos esos objetivos son templarios que sirven a Roberto de Sable en secreto, y que si no son detenidos, Tierra Santa será dominada y manipulada. Y a medida que avanza en su misión, la actitud de Altair va cambiando. Antes era un hombre confiado y arrogante, pero luego se vuelve más amable y leal al clero. Para el otoño de 1991, Altair logró eliminar a los 9 líderes y a Roberto de Sable. Sin embargo, Altair se entera de que su mentor al-Mualim era un templario que controlaba la orden de los asesinos para su propio beneficio.
Altair vuelve a Masyaf donde encuentra a sus habitantes hipnotizados y los guardias en una especie de trance, pero de forma repentina lo atacan aunque por fortuna Malik lo salva. Luego Altair avanza solo hacia el jardín de la fortaleza y se encuentra con su maestro y empiezan a pelear. Durante la pelea Al-Mualim usa los poderes de la pieza del Edén para atacar a Altair, pero se defiende y logra vencerlo. Después decide destruir el fruto del Edén por ser un artefacto muy peligroso, pero el poder del artefacto lo detiene y entonces no puede destruirlo. En ese momento logra ver un mapa del mundo con las ubicaciones de todas las piezas del Edén. Altair guardó el fruto en el estudio del mentor. Cuando llegó a la puerta de la ciudadela, Abbas Sofian le preguntó qué había ocurrido con Al-Mualim, y demandó pruebas ante la explicación dada por Altair de que los templarios le corrompieron. El maestro asesino dijo que hablaría hasta complacer a Sofian, en caso de que se quedase insatisfecho con sus respuestas, y lo condujo hasta la pira funeraria, diciéndole que Sinan había sido poseído por el fruto, que creía un artefacto templario, y que le mostraría cuando terminase la cremación. Altair colocó el cadáver sobre la pira y usó una antorcha para encenderlo. Abbas quiso detener a Altair con el pretexto de que quemar un cuerpo no era su costumbre, lo que le permitió ganar gran apoyo de la multitud que se había quedado a ver la cremación. Otros asesinos, por otra parte, apoyaron al maestro asesino diciendo que era necesario hacerlo, pues Al-Mualim estaba embrujado. Altair, confuso, fue tirado al suelo por Sofian, quien fue a por el fruto del Edén, pero como no sabía controlarlo, hace que se dispersen unas ondas de energía creadas por el fruto. Abbas quedó hipnotizado con el fruto, y cayó derrotado, yaciendo junto al artefacto, cuyo poder se intensificaba poco a poco, dañándole. Altair escaló la torre de defensa y recuperó la manzana. Abbas le pidió perdón asegurando que no conocía el poder del artefacto, pero el maestro asesino se limitó a contemplarlo, preguntándose si el fruto del Edén les destruiría o les mostraría conocimientos. Altair decidió no expulsar a Abbas, pues no había muerto ningún asesino. Este acto le ganó la confianza y el respeto de otros asesinos, y como consecuencia fue nombrado mentor de la orden. Una vez como mentor decide poner a Malik como su mano derecha, y durante este tiempo empezó a escribir su códice. Era un diario que serviría para la iniciación en la orden de los asesinos. Actualizando datos genéticos de Altair. Actualizando base de datos de Altair. Preparando escenarios de Chipre. Iniciando memoria 3. A pesar de que Roberto de Sable estaba muerto, los templarios aún seguían siendo una amenaza ya que tenían a un nuevo maestre llamado Armand Bouchard. Los templarios que quedaban en Acre comenzaron una retirada hacia la isla de Chipre, pero Altair lidera un asalto para acabarlos. Durante ese asalto él se reencuentra con una mujer que conoció meses atrás, María Torpe, la templaria que lo engañó en Jerusalén. Al reencontrarse ambos pelean y con la victoria de Altair, María es tomada prisionera y ambos viajan a Chipre. A medida que Altair va en su misión de detener a los templarios, se la pasa escribiendo un diario relatando sus descubrimientos y dudas sobre el fruto del Edén obtenido de Al-Mualim. Ese diario sería el futuro códice. Estando en Chipre, Altair lucha en las ciudades de Lemesos y Cirenia, contra los templarios y los lugartenientes de Bouchard, hasta llegar al líder templario. Altair y María luchan contra Armand Bouchard y lo vencen. Chipre es liberada de los templarios, y Altair viaja con María al oeste. Por otra parte, su relación con María se vuelve más íntima, incluso ella con el tiempo termina retirándose de la orden templaria. En 1193, Altair y María se casaron en Lemesos, ya que Chipre era la nueva base de los asesinos. A la boda asistieron varios civiles, y entre los invitados de honor, estaba Marcos. En Masyaf, María tuvo un hijo al que bautizaron Darim ibn Lahad. En 1195, tuvieron a otro hijo llamado Sef. Alrededor de 1204, Altair personalmente comenzó a promover el camino de la Orden de los Asesinos en diferentes ciudades y regiones. Sin embargo, esto llegó a su fin cuando hizo un intento para hacerlo en Constantinopla, donde estaba ocurriendo la Cuarta Cruzada, que estaba causando el caos entre la población, lo que obliga a Altair a retirarse. Investigando del fruto del Edén, Altair reunió el conocimiento suficiente para crear una forma de metal más ligera y fuerte que cualquier otro conocido. Creó un equipo de armadura para sí mismo, pero decidió borrar la fórmula para prevenir que cayese en manos equivocadas. En 1209, Altair comenzó a ampliar las operaciones de la orden de forma significativa, enviando a los que había entrenado por todo el mundo. Estos viajaron a países y civilizaciones que habían sido, hasta ahora, desconocidas para la mayoría de sus contemporáneos en esta época.
Con el descubrimiento de que los templarios estaban actuando de manera similar, se inició una carrera que finalmente terminaría por dividir el mundo. Contrariamente a lo que su antiguo mentor se esforzó por hacer, Altair permitió a los miembros de la orden criar a sus propios hijos y expresar su amor por ellos. Mientras que Al-Mualim creía que el amor les haría más débiles, Altair pensó que por el amor sería más fácil para ellos hacer sacrificios por su causa. Con el uso del fruto en pequeñas dosis, y con la mente enfocada, Altair ganó los conocimientos necesarios para rediseñar una vez más la hoja oculta para que pudiera contener un cañón con un mecanismo de disparo superior a los que saldrían después. Algún tiempo después, Altair ocultó el fruto del Edén en el archivo templario de Chipre en 1217, entonces Genghis Khan se acercó rápidamente desde el este, amenazando la progresión de la Orden de los Asesinos, y, además, Altair sospechaba que poseía una pieza del Edén. Por lo tanto, Altair, Maria y Darim, que era un ballestero nato, fueron a Mongolia. Su hijo Sef se quedó atrás para cuidar de su esposa y sus dos hijos, y Malik se quedó con el control temporal de la Orden. En Mongolia, en 1227, se encontraron con el asesino Kulangal y los cuatro viajaron cerca de la provincia de Shinshujin, que estaba siendo asediada por los mongoles. Altair y Kulangal se infiltraron en el campamento. Sin embargo, Altair levanta un poco la cortina de la tienda del Khan, porque se dieron cuenta de que tenía la espada del Eren, pero como Altair había perdido parte de su sigilo en su vejez fue detectado por un guardia. El guardia fue capaz de herirle, pero Gal lo asesinó antes de que pudiera dar la alarma. Kulan logró llevar a Altair fuera del campamento a un lugar seguro, salvando así su vida. Kulan Gal y Darim formularon un plan para eliminar al Khan fuera de su tienda. Después de darse cuenta del peligro, el Khan trató de escapar a caballo, pero su caballo fue herido por un disparo de flecha de Kulan Gal. Acto seguido, el Khan fue rematado por un tiro de ballesta de Darim. Altair para este año tendría 62 años. Memoria final alcanzada. Iniciando. Edades de Altair en esta memoria. 62 años. 82 años, 92 años. Exitosa, la familia se dirigió de vuelta a casa en el año 1228, 10 años después de haber salido de Masyaf. Cuando llegaron a Masyaf, fueron recibidos por Swami, un antiguo aprendiz. Altair le preguntó a Swami por qué no había sido recibido por Rauf, que estaba al mando del adiestramiento de los asesinos inexpertos. Como pedía en sus cartas, Swami explicó que Rauf había muerto de fiebre durante su ausencia. Swami también explicó que Malik había sido encarcelado, y que sin que nadie que pudiera dirigir la orden, se formó el consejo, con Abbas Sofian a la cabeza. Altair y María, no confiaron en la situación, preguntaron dónde estaba Sef, a lo que Swami respondió que había huido a Alamut. Darim se dirigió a Alamut para recuperar a su hermano. Altair y María siguieron hacia el castillo, que encontraron medio abandonado. Se dirigieron a una habitación en el ala derecha del castillo, mientras que Altair esperaba para regresar a sus aposentos en la torre del maestro. Al día siguiente, fueron a la torre del maestro para cumplir con el consejo, pero fueron interceptados por Swami a mitad de camino. Este se ofreció para guiarlos por el resto del camino. Al llegar allí, Altair vio que el consejo estaba formado por las mentes más débiles de la orden, y que Abbas había elegido a todo el consejo para que éste estuviese a su favor. Altair habló al consejo de sus viajes en Mongolia, después de que Abbas explicase lo que sucedió con Sef afirmó que Sef había sido asesinado por Malik después de que Sef se enterase de que Malik quería mantener el control de la orden por sí mismo. Tras eso Malik fue encerrado. Altair, furioso, exigió que el control de la orden se le devolviese, y que el credo impuesto por él se restableciese. Abbas, con una sonrisa en el rostro, respondió que el credo no existiría más. Altair y María volvieron a su habitación, donde Altair comenzó a reflexionar sobre el dolor que le había causado Malik durante su vida. María logró persuadirlo de que Malik no sería capaz de traicionarlo, y por lo tanto Altair decidió infiltrarse en la prisión de Masyaf. Evadió a los guardias que patrullaban hasta que finalmente llegó a la habitación donde se encontraba Malik. Este se encontraba en una esquina de la celda, flaco hasta los huesos y con el pelo largo y una barba larga. Altair cargó con él hasta su habitación. Allí, Malik reveló que Abbas había dado un golpe de estado 2 años antes, y había matado a Sef, para poder echarle la culpa. Malik empezó a lamentarse de no haber sido un mejor líder, y que esto no habría sucedido si él no hubiera perdido el control. El matrimonio esperó hasta que se quedó dormido, antes de ir a hablar con Abbas acerca de la verdad.
Encontraron a Abbas en la torre del maestro. Allí también estaba Swami, que pasado un rato, les entregó un saco de arpillera. Abbas echó una mirada en él, antes de dárselo a Altair. Al abrirlo, descubrió que contenía la cabeza de Malik, que había sido asesinado por Swami rápidamente después de ser dejado solo. Abbas pidió a Altair una explicación de por qué se había infiltrado en la prisión. Abbas afirmó que Altair no tenía el control de la orden, y exigió que le diese el fruto del Edén. Altair sacó el fruto de su túnica. Abbas ordenó a Swami que lo cogiese, y cuando se acercó a Altair, le susurró a este que, antes de la muerte de Seth, él le había dicho que su padre había ordenado su muerte. Altair se puso furioso, y su rabia pasó al fruto del Edén. Cuando Swami la tocó, sus ojos se volvieron blancos y su boca se abrió, con un rayo dorado emergiendo de la boca. Puso sus manos sobre su rostro y comenzó a maldecirles. María le gritó a Altair que había dejado que su rabia tomara el control del fruto. Swami sacó su daga y empezó a apuñalarse salvajemente, debido a su comportamiento descontrolado, hizo un corte en la garganta a María, que estaba de pie junto a él. Altair sujetó a María, esta murió en sus brazos. Altair se volvió hacia Abbas y los otros asesinos presentes. Estos tenían miedo de que Altair volviese a usar el fruto otra vez. En un momento de inseguridad, Altair decidió huir del castillo, con éxito. Tras escapar del nuevo régimen instaurado por Abbas, viajó a Alamut, donde pasó los siguientes 20 años con su hijo, su ex nuera, y sus nietos. Altair comenzó a sentir remordimiento por sus acciones, y se mantuvo totalmente ocupado en su estudio del fruto, la creación de nuevos diseños, tácticas y la medicina. Después de algún tiempo, la esposa de Seth y sus nietos dejaron Alamut, y se establecieron en Alejandría. Darim dejó Alamut, para ir a Francia e Inglaterra y advertirles de la emergente amenaza de los mongoles. En una ocasión, el fruto reveló a Altair la ubicación de 5 artefactos que recuperó y escondió. El fruto del Edén aseguró que los artefactos eran un mensaje para alguien, sin embargo, no le reveló a Altair para quién. Tras pasar tanto tiempo en el exilio, Altair volvió a Masyaf con 82 años de edad. Los asesinos residentes decidieron ponerse de su lado, y logró asesinar a Abbas en 1247, con una nueva arma que llamó cañón oculto. Altair comenzó a construir una biblioteca a la que solo se podría acceder con los sellos que creó en Alamut. Después de completarla en 1257, envió a Darim a Venecia para invitar a los exploradores Nicolò y Maffeo Polo a Masyaf. En la visita, Altair contó su historia a los exploradores, y Nicolò escribió las hazañas del gran maestro en un diario. Sin embargo, el imperio mongol llegó a Masyaf para vengarse del asesinato de su líder, Genghis Khan. Altair le entregó su códice a Nicolò para que no cayese en manos de los mongoles, y luego les pidió a los exploradores que huyesen, escoltándolos por Masyaf. Por último, cuando lograron escoltarlos, Altair le entregó los sellos de memoria a Nicolò para que los escondiese a excepción de uno, el cual se lo quedó él. Luego Altair ibn Lahaj se encerró dentro de la biblioteca con el sello de memoria y escondió el fruto del Edén en la biblioteca, muriendo de vejez a los 92 años de edad. Todas las memorias completadas. Volviendo a la selección de personajes,